días y bienvenidos a Cantabria por la mañana este viernes 16 de marzo, que como siempre terminamos la semana haciendo un repaso por algunos de los asuntos más destacados de toda la semana. Como siempre, una información que analizan, debaten y nos dan su punto de vista nuestros analistas políticos. Fernando Pérez, muy buenos días. Hola, Lucía. Carlos Magdalena, muy buenos días. días. Bienvenidos a los dos a Cantabria por la mañana. Gracias. Hoy vamos a poner varios temas encima de la mesa. Vamos a comenzar hablando de los espigones. Seguro que más de una vez han hablado ya, han escuchado oír hablar de este proyecto, los espigones, que desde el Ayuntamiento de Santander van a construir en la Magdalena y en Los Peligros. En concreto, el espigón de la Magdalena ya ha empezado a construirse. Un proyecto que, según el Ayuntamiento de Santander, es indispensable para que esas playas acaben perdiendo arena de todos los temporales que año tras año van azotando la ciudad. No sé vosotros, desde vuestro punto de vista, ¿qué os parece este tema de los espigones? Que además tenemos que decir que ha habido ya una manifestación, una concentración en contra de la construcción del espigón de la Magdalena, que, como decimos, ya ha comenzado, y que este domingo esa concentración se repite en el balneario de la Magdalena. ¿Quién de los dos? Pues yo quiere mismo no pude ir a la primera concentración, trataré de ir el domingo, porque yo creo que es una actuación exagerada, no sé si necesaria o no, en ese punto tengo alguna duda, pero exagerada sin ninguna duda, ¿no? Yo no creo que sea necesario el volumen del espigón que han elegido para proteger lo que sin duda es verdad que es importante para la ciudad de Santander, que es el mantenimiento de la arena en la playa de la Magdalena, que es verdad que en la mayoría de los inviernos se ve desalojada como consecuencia de los temporales, que por cierto esto no es nuevo, es que da la impresión de que estas cosas son nuevas, ¿no? Históricamente Santander, o en Santander y en la Magdalena se ha ocurrido, es decir, que en invierno, en algunos inviernos, no en todos, pero sobre todo los que son duros, desaparece una parte porque se produce una corriente interna dentro de la bahía y lo que hace es coger la arena que hay en la Magdalena, lo deposita en otros lugares de la bahía, pero sobre todo en la playa que está al lado, que es la de Los Peligros, ¿no? En los que tenemos cierta edad y conocemos ahora Los Peligros y hemos conocido siempre Los Peligros, no hace demasiados años, en fin, hace ya unos cuantos, era un pedregal. Entonces ese movimiento interno que se ha producido de quito la arena de la Magdalena y llevo a Los Peligros ha hecho que Los Peligros estés con una abundancia, digamos, de arena increíble en detrimento de la Magdalena. Probablemente una actuación de manera, hubiera sido necesaria para evitar ese movimiento, pero desde luego la exageración del espigón es, en mi opinión, lamentable, ¿no? Porque yo creo que es excesiva y segundo, porque desde el punto de vista del impacto visual que se produce, le quita una de las maravillosas vistas que tiene la Magdalena, en este caso el Palacio de la Magdalena, si estás tumbado en la playa de la Magdalena, ¿no? Es exagerado, yo creo, no sé si hay, digamos, tiempo para desdecirse, pero yo creo que merecería la pena estudiarse el rebajar la intensidad de ese espigón. No me atrevo, que tampoco tengo una opinión fundada y por tanto lo dejo ahí hasta el extremo de que desaparezca, pero en todo caso debería ser una cosa mucho más liviana. No sé si a lo mejor el efecto es el mismo, pero en todo caso hay que compaginar el impacto en no sé qué con la necesidad de que no desaparezca. Por tanto, no estuve en la primera concentración, anuncio que estaré en la segunda, porque yo, es verdad, y ya con ello termino, me tocó encabezar en aquellos momentos, cuando era concejal de Santander, la oposición al paseo de Mataleñas, con esas famosas losas que yo creo que es absolutamente impresentable. Sí. Yo creo que es necesario intervenir en espacios no urbanos, de acuerdo precisamente a esos espacios. En aquellos momentos a mí me parecía absolutamente desmedido, un paseo maravilloso que tenemos los santanderinos, sin ninguna duda, que es el que parte desde Chiqui, pasa por Cabo Melor y casi llega hasta Cabo Mayor, hasta Mataleñas, maravilloso. En mi opinión, la intervención que se hizo en aquellos momentos, y por eso me opuse y encabecé también movilizaciones, no conseguí nada, pero en todo caso el testimonio de que en el tema del medio ambiente hay que ser muy respetuoso, quedó claro en eso y quedará claro el próximo domingo. Carlos. Bueno, pues yo, vamos a ver, siguiendo un poco la onda del programa, tengo que decir a los amigos de la tele que realmente tenemos la ciudad revuelta. Tenemos una ciudad muy revuelta, como hace muchos años no se conocía. En cuanto al tema del espigón y en cuanto al tema del lío, el gran lío del Metrotús. En cuanto al tema del espigón, ¿qué vamos a decir?
Primero, pues que no gusta, porque el impacto el medio visual, pues no gusta. Pero es que es muy complicado. Adoptar medidas es decir lo que apuntaba la alcaldesa. ¿Queréis playa o no queréis playa? Yo creo que ese acertijo no es válido. Tenemos que pensar que tenemos una bahía que el hombre, que es un depredador, la ha comprimido. Entonces ya no podemos hablar, lo que apuntaba el otro día en una mesa redonda en la que estuve, de que dejemos que actúe la naturaleza. Ya la naturaleza no es tan naturaleza en la bahía nuestra. ¿Por qué? Porque ha sido penetrada, depredada por el hombre. Entonces, las posturas, que me acuerdo que hicimos en esa mesa, es: dejamos la naturaleza, que siga su curso, ponemos arena, ponemos espigones, 2, 3, pero es que a nadie deja contento, digamos, esas formulaciones que se hicieron. Entonces, yo soy partidario de respetar la naturaleza, sí y sí, pero en el caso que nos ocupa es más complicado. Yo no estoy por la labor, digamos, como dice Fernando, en su día conocíamos la Fenómeno, la famosa Los Peligros, etcétera, la playa, me encantaba ir allí, y es que estamos cambiando todo, digamos, toda la naturaleza, no ya en esto, sino en casi todo. Entonces, me opongo evidentemente, creo que no es la mejor solución el tirar arena. Yo creo que el tirar arena, sin más, pues también se apuntaba de que cada año pues siguiésemos con la técnica de insuflar arena, inyectar arena, que el coste eran de 30.000 a 80.000 euros. También tenemos que tener en cuenta de que la playa pues se utiliza 2 meses al año. Pero es que el espigón es que me hace daño a la vista, por otra parte, me hace un daño. Y por otra parte también, y fundamental, es que se va contra el zooplancton, se va contra los pobres caracolillos, se va, porque tened en cuenta de que la arena va a cubrir todo el rocadal. Al cubrir todo el rocadal vamos a eliminar la esencia. Yo me acuerdo de pequeño, iba con mi cubo, con mi pala, y entonces es que cada vez que miro lo que dije, o es que me he vuelto mayor o es que hemos roto la naturaleza. Yo creo que es lo segundo, hemos roto y destruido la naturaleza, y día que pasa vamos a dejar a nuestros descendientes lo peor de lo peor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Pues yo retomar otra vez las decisiones que se han adoptado y sobre todo hacer caso a los ciudadanos, porque los políticos lo que tienen que hacer es hacer caso a los ciudadanos. Si no queremos salvadores, los políticos no tienen que ser los salvadores de los ciudadanos, ni adoptar decisiones contra los ciudadanos. Yo, demócrata que soy al 100%, tienen que ser los ciudadanos los que decidan. Y en este caso, si igual que ocurre las más de las veces, el ciudadano no asoma la cabeza, sino que la asoma muy al final, cuando ya se han adoptado decisiones, pues qué remedio, es nuestro dinero y con ese dinero hacemos los ciudadanos a punto de que hay que reestudiar ese tema y para empezar hay que paralizar el espigón. Esa es mi opinión. Como señala Carlos Magdalena, efectivamente en el Ayuntamiento de Santander tienen varios focos abiertos. Ha señalado el tema del Metrotús, que más tarde, si nos da tiempo, lo abordaremos, si no lo dejaremos para próximos días, porque parece que va a seguir dando que hablar. Pero ahora vamos a poner otro tema encima de la mesa que es de candente actualidad, como es la prisión permanente revisable. Una ley que entró en vigor el 1 de julio de 2015, y que a día de hoy vuelve a estar, como digo, de plena actualidad. Ayer en el Congreso de los Diputados hubo opiniones para todos los gustos. En vuestra opinión, ¿derogación de la ley sí o no? A ver, hay encuestas que dicen que 7 u 8 personas de cada 10 en España están a favor de la revisión de la prisión permanente revisable. Hay algunas encuestas que dicen que aproximadamente 50% de la población en España está a favor de la pena de muerte. Alto y claro, yo estoy en contra de que se revise esa ley y, por tanto, volver a la legislación anterior que el PP modificó, además en unas condiciones extraordinarias, ¿no?, que fue con una mayoría absoluta y casi al final de la legislatura. Yo creo que en España está suficientemente legislado para que aquellos que cometen estos crímenes atroces, como en fin, el reciente del infanticidio que ha ocurrido con Gabriel, paguen por su culpa, ¿no? A mí me ha emocionado
enormemente la posición de su madre, Patricia, ¿no? Increíble, perdona que te interrumpa, fabuloso. el ejemplo de esa madre es increíble. Increíble. No, pero increíble, quiero decir, porque es verdad que con el dolor que estaba padeciendo, que es fácil imaginar, aunque bueno, si no lo sufres seguramente solamente imaginas, pero en todo caso ese esfuerzo es fácil de hacer, ¿no? La entereza, los mensajes positivos que ha enviado, es una lección humana de valor incalculable, ¿no? Precisamente en estos contextos, o en este contexto en el que está pasando España y el resto de los países del mundo. Quiere decir que España en este sentido no es una excepción, donde a través de las redes sociales esa cueva inmunda que existe, los mensajes son de odio, de venganza, de justicialismo, y ella se enfrenta, es decir, no solamente envía un mensaje, sino que les señala directamente, ¿no? Exponiéndose a ser, digamos, también pasada a cuchillo, ¿no? Quiero decir, porque es verdad que las redes, no digo que las redes sean eso, sino aquellos que los utilizan, algunos, no todos, ¿no? Entonces, el mensaje de Patricia en ese contexto me parece de un valor incalculable en términos de cultura democrática, de cultura humanista, que yo creo que no solamente España, como digo, sino el resto de los países estamos muy necesitados, ¿no? Decía antes que aproximadamente el 50% están a favor de la pena de muerte, ¿no? Yo estoy radicalmente en contra de la pena de muerte, y también fue otra mujer que tuvo que sufrir dramáticas consecuencias de un asesinato, que era Lola González Ruiz, una abogada laboralista de Atocha, que asesinaron delante de ella a su marido, y ella quedó inválida toda la vida porque una bala no la mató, pero la destrozó la vida, ¿no? Y ella es la que me enseñó a luchar contra la pena de muerte, ¿no? Dos mujeres, una con la prisión permanente revisable y otra con la pena de muerte, me han enseñado a mí, y yo lo transmito como tal, a estar en contra de la cadena perpetua, porque detrás de la revisión lo que está es volver a 1928. España como país desde 1928 ha desaparecido la cadena perpetua. Lo que se pretende ahora con esta ley que hizo el PP en el 2015 es instaurar la cadena perpetua. La Constitución, en mi opinión, y es una cosa que los socialistas han hecho, y yo espero que pronto el Tribunal Constitucional dictamine si efectivamente va o confronta con los derechos y con las libertades que la Constitución del 78 establece en España, ¿no? Donde, entre otras cosas, está en contra de una prisión inhumana. Yo creo que lo que se pretende con esta revisión de la pena permanente es volver a la cadena perpetua, y yo creo que esto es inhumano, porque es verdad que la Constitución y el sistema jurídico, eso Carlos podrá decirlo, lo que pretende es la rehabilitación del reo, ¿no? A partir de una comisión del derecho, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dar esa oportunidad, porque además generaría, desde el punto de vista del penado, del que haya sido condenado, una inseguridad jurídica, porque una vez dictada sentencia y estimado los años que en función de la pena le haya establecido el juez, otro juez en no sé qué momento y no sé cuándo podría revisarlo. Yo creo que esto, como dice la Constitución, es una pena inhumana, no responde digamos, al cuerpo teórico de nuestro derecho penal en este sentido, que busca la rehabilitación, y yo, por tanto, me pronuncio radicalmente en contra. Espero que pronto el Tribunal Constitucional, de acuerdo a la gestión que ha hecho los socialistas a partir del 2015, en ese sentido hable. Porque es verdad que el debate, ya con ello termino, que se ha producido ayer en el Parlamento, es deplorable. Quiero decir que me parece absolutamente impresentable que en la Cámara de los Diputados, que son los representantes de todos los ciudadanos en España, se ha producido ese debate que va a las entrañas de las personas, buscando seguramente despistar otros debates para concentrar. Yo ya entiendo a aquellos que han sido directamente afectados por un crimen como esto, que tengan bajos instintos, incluso soy capaz de disculparlo, pero precisamente la democracia y los políticos estamos para legislar frente a esos bajos instintos que todos en un momento determinado, quien no en un momento determinado ha podido pasar por estos trances. Yo les entiendo a los padres de las víctimas. Me gusta mucho más el comportamiento de Patricia que el de otros, pero en todo caso entiendo a los, incluso aunque no esté a favor de ellos, pero precisamente, insisto, la grandeza de la democracia es legislar para que estos bajos instintos que se pueden producir a nivel individual y también a nivel colectivo, por eso he dicho que 8 o 7 de cada 10 están a favor de esto, yo estoy radicalmente en contra, y espero y deseo que el Tribunal Constitucional
dicte un auto de tal manera que se restituya la legislación penal anterior, que lo que establece son penas de 40, de 30, en función de la naturaleza del crimen. Carlos Magdalena. Bueno, yo para empezar sí estoy a favor de la prisión permanente, pero hay que decir mucho. Podríamos estar aquí tranquilamente hablando horas y horas e incluso interviniendo uno, interviniendo otro. Vamos a empezar por la política. La política ayer, pues a mí me produjo un gran daño mental, me produjo una sensación de que estos señores políticos que estaban debatiendo, pues lo mejor que podían hacer es marcharse a sus casas. Me produjo mucha pena ver a los padres, a los tíos, a los abuelos, cómo miraban a los políticos y cómo estos estaban debatiendo y cómo decían unas burradas inimaginables. No entiendo el debate, no entiendo cómo no es posible que el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular no lleguen a un acuerdo o no hayan llegado a un acuerdo previo para haber podido evitar ese espectáculo. No lo entiendo. Yo creo que la actuación del Partido Socialista en este caso fue muy negativa, fue deplorable y por otra parte creo que el señor Rajoy debe de estar todavía fumándose unos puros así, cohibas, debido a lo bien que se lo han puesto. Bien, ahora bien, ¿qué es lo que trasluce? ¿Qué es lo que hay detrás en la trastienda? Porque hay que decirlo. Este movimiento no lo ha hecho el Partido Socialista Obrero Español. Este movimiento de la prisión permanente, parte del PNV, parte de Rui Batasuna, parte de Bildu y parte, digamos, de la izquierda más radical. Por ejemplo, y eso es así. Lo que ocurre es que el Partido Socialista a veces, que yo veo, se está rigiendo todavía, por desgracia, del no por el no. Yo creo que hay que variar esa postura de enfrentamiento. A mí me da verdadera envidia ver cómo los alemanes, ver cómo Europa no hacen estos líos, estos problemas. En derecho comparado, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, hay lo que se llama la cadena perpetua, con un máximo de años, pero que se cumpla. Es decir, que se tiene que cumplir. Aquí, por ejemplo, no engaño, lo vemos todos los días, que el señor que ha matado, presuntamente, porque todavía no se tiene la sentencia definitiva, a la chica esta de Kerr, que el padre estaba pidiendo la prisión permanente, está diciendo ya de que va a salir dentro de 7 años. Yo les puedo decir, amigos de la tele, que si hago el cálculo, es cierto, este chico puede salir dentro de 7 o 10 años y ha matado a una persona, en el caso que se pruebe judicialmente que la ha matado. Entonces, por otra parte, los padres, los hermanos, están viendo cómo estos asesinos, estos violadores, vuelven a salir de la cárcel y vuelven a violar, vuelven a cometer... Hombre, Carlos, que es que esto es, digamos, no es un índice general, es, digamos, cuestiones muy específicas, muy especiales, particulares, no la generalidad, pero lo cierto es que ocurre, y ocurre muy, muy a menudo. Entonces, la gente está muy concienciada, la gente ayer, pues, vas ahora por la calle, entras en un bar y dices, mira, y se ponen a hablar de lo que pasó ayer, del bochorno que se produjo, y sigo insistiendo, yo creo que el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, que son dos partidos que representan a la mayoría, la inmensa mayoría de la ciudadanía, deben de ponerse de acuerdo, deben de buscar el derecho homologado comparado europeo. No digo ya el de Trump, ni digo el de los Estados Unidos, digo el nuestro, el occidental. Lo que no podemos permitir es que ahora un violador, por ejemplo, vaya un medio rosa, que lo sé, no digo el nombre, y que le haga una entrevista y que ese violador le den 10.000 euros por esa entrevista. Yo creo que hay que hacer mucho y además se dice, no, es que ya entran y entonces hay unos psicólogos, hay unos trabajadores de carcelarios, etcétera, y son los que emiten sus propuestas de rehabilitación. Cuidadín, hay que mirarlo todo con mucho reojito, porque esos informes a veces están medio cambiados, no reflejan la actitud del presidiario, del infractor, del delincuente y del condenado. Entonces, hay que modificar. No vale decir que tenemos una legislación carcelaria perfecta, que igual sí, que tenemos una... Pero lo que ocurre en este país nuestro, que la aplicación estricta de la norma no siempre se produce como dice el legislador, porque somos humanos y porque existen unas comisiones en las cuales estudian, valoran la actitud del preso y del cumplidor de la condena. Yo creo, y termino, que la prisión permanente tiene que estar como está ahora,
quizá hacer algunas modificaciones precisas, consensuadas con el Partido Socialista, pero tirar para adelante. Y si no, fijarse en la cadena perpetua en Inglaterra, que dice cumplimiento estricto de una condena. Dice 15, 18 años, dicen en Francia. Muy bien, pero se cumplen. Es que en España, por desgracia, y lo estamos viendo, la prensa está muy concienciada y los ciudadanos también, que el preso, el autor de un asesinato, de la violación, del asesinato de una mujer, a los 4 días está en la calle. Y eso es lo que está concienciando al ciudadano de que no puede seguir así. Esa es un poco mi opinión y creo que es una gran mayoría lo que opina así de este tema. Fernando. No, a ver, el hecho de que la mayoría opine de una manera no quita para que algunos mantengamos posiciones, aún sabiendo de que estamos en minoría. Esa es la grandeza, ¿no? Yo creo que estamos en un momento que se está llamando, yo creo que es correcto, de populismo punitivo. Es decir, no es cierto que en España hay una reincidencia por parte de los que salen, algunos sí. Primero, en España, afortunadamente, es un país de máxima seguridad. Es decir, cualquier índice que nos comparemos desde el punto de vista de violaciones. El otro día hablamos con el tema de las mujeres, el tema de la violencia de sexo, etcétera, y decía que en términos proporcionales en Francia y en Alemania eran 2 o 3 veces más que en España. Lo que pasa es que en España es verdad que tenía más visibilidad, que yo creo que es una cosa buena que se dé. Entonces, a partir de ahí, primero, España es un país seguro, de los más seguros de la Unión Europea y probablemente del mundo. Las reincidencias que se producen cuando, de acuerdo a la legislación vigente, hay redención de penas, efectivamente existen, son escasas. Tercero, lo decía ayer el portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados, acabamos con ETA sin necesidad de que existiera una ley de prisión permanente revisable. Lamentablemente no hemos podido impedir que Gabriel haya sido asesinado el pasado día con una ley de prisión permanente revisable. No disuade el hecho de que se pueda revisar cuando ha sido un asesino. O sea, eso no disuade desde el punto de vista de la comisión de un delito. Yo creo que estamos incursos en un debate que es paralelo y que le interesa menos este debate que otros, y es lo que estamos llamando el populismo punitivo, porque es verdad que hay una corriente de fondo de inseguridad como consecuencia de muchos factores, no necesariamente nacionales, sino internacionales, con el tema pues, del terrorismo internacional, con el tema de los inmigrantes. Es decir, hay una cierta inseguridad en la sociedad, de las sociedades actuales que nos tocan vivir en estos momentos, tienen una profunda inseguridad. Entonces, es lo que yo llamo esos bajos instintos que lo que claman es venganza, revancha, no sé qué. Y yo creo que ahí la cordura de los políticos y de muchos ciudadanos de legislar, desde luego no al calor de lo que ha pasado estos días. Debería haberse retrasado este debate, porque no es el momento, digamos, procesal oportuno, cuando todos estamos impactados, dolidos, realmente, en fin, deshechos, no sé si es la palabra, porque al fin y al cabo es un chico que no es nuestro, pero en todo caso hemos simpatizado con él, con la causa de su madre, con la causa de su padre. No es el momento. Un legislador tiene que poner distancia con esos periodos álgidos de, digamos, bajas pasiones. Y luego, con respecto a un tema que ha dicho Carlos y que no es del todo cierto con respecto de la posición del PSOE, hay que decir que es verdad que anteriormente la legislación española ha sido consensuada por los 2 grandes partidos. Esto debe ser siempre así, pero en este caso, aprovechando, como he dicho antes, final de una legislatura en el 2015, no sé si fue en junio, aprovechando una mayoría absoluta, el gobierno de Rajoy legisla contra el criterio de todos. A renglón seguido, los socialistas han ido al Tribunal Constitucional porque entienden que esa legislación va contra los derechos humanos y contra algunos derechos fundamentales que he explicado antes de la Constitución. Es verdad que, como siempre, el Tribunal Constitucional tarda en fallar, y hemos sido los socialistas los que hemos pedido que se aplazara este debate hasta conocer, porque es que este debate, que ha sido un mal debate, que ha sido un mal ejemplo para los ciudadanos, que ha sido una mala cosa para las víctimas directamente afectadas, no deberían haber pasado por ese trance, porque puede ocurrir que efectivamente el Tribunal Constitucional diga que efectivamente la ley del 2015 del PP va contra principios que son fundamentales en la Constitución, y a partir de ahí todo lo que hayamos dicho en el debate de ayer y otros no servirá para nada. Entonces cierro ya con ello diciendo que los socialistas creo que hemos actuado correctamente, que es llevar al Constitucional
la ley del 2015 y esperar, desear y que pronto el Tribunal Constitucional decida cómo tenemos que legislar en estos asuntos, y yo en eso sí coincido con Carlos, que debería ser siempre por el máximo consenso y no al pairo de no sé qué intereses electoralistas o no sé qué intereses de desviar la atención de algunas cosas que no me interesan. Un legislador, un gobierno no se puede comportar nunca así. Carlos Bueno, yo Monedero. tengo que recapitular un poquitín lo que he dicho con anterioridad, y es que para mí fue bochorno. Lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados fue bochorno y no se debería de repetir. Pero el problema es que se repetirá. Se repetirá porque tenemos un Congreso como que lo forman unos señores diputados, que les votamos todos nosotros, pues que a veces, como decían, no sé quién lo decía, que había que pedir no el carnet de identidad de los señores diputados, sino sus conocimientos y sus capacidades para que, por ejemplo, se comporten normalmente de forma cívica en el Congreso de los Diputados, porque teóricamente representan nuestros intereses. Entonces, yo creo que fue bochorno, y lo que ocurrió ayer fue degradante para la política democrática en nuestro país, y deberían de hacer una reflexión muy profunda los señores diputados que se mantuvieron allí y hicieron sus pataletas. Por otra parte, estamos en una situación preelectoral importante. Ya en mayo va a haber elecciones e incluso hasta puede caer el señor Rajoy. Entonces, ahora los políticos están actuando políticamente, y eso realmente me da bastante asquito, porque el tema de la prisión permanente es un tema de los ciudadanos, par y por a los ciudadanos. Entonces, hay que hacerlo bien, pero hacerlo bien y, sobre todo, por favor, copiar un poco el derecho europeo, que es donde pertenecemos al mundo occidental y tenemos que unirnos en nuestras cuestiones. Resulta penoso, por ejemplo, el tema del señor Puigdemont y cómo somos el hazmerreír de toda Europa por este tema, porque existen vacíos legales importantes. Si un delincuente es delincuente en un código penal, tienen que unificar los códigos penales. Sí, existen idiosincrasias, existen naturalezas, territorios, etc. La Unión Europea no es unión, ya lo sabemos. Siguiendo con el tema, vuelvo a insistir lo que dije con anterioridad. Existe un trasfondo independientemente del buen hacer del Partido Socialista Obrero Español y de su oposición en contra de la prisión permanente, no es menos cierto que quien está detrás, porque puede producirse después unas coaliciones electorales en unas próximas elecciones, está el PNV y está toda la cuestión vasca. Es decir, lo que ocurre en nuestro país es que es muy difícil hacer encaje de borillos para tener una opinión consensuada entre todos. Hay que intentarlo y hay que conseguirlo, pero desde el año 78 lo estamos haciendo y vemos que siempre nos caemos por el mismo precipicio de la falta de diálogo, de la falta de buen hacer de nuestros políticos. Me acuerdo de aquellos y de estos un poco menos. Entonces, en definitiva, lo que yo opino es que el preso tiene que realmente cumplir su condena. Es una cosa que piden todos los ciudadanos, que si un señor está archiprobado, como ocurre muchas veces, y ha matado con ensañamiento a una mujer y tiene que cumplir 15 años, ya sabemos que la pena máxima en este país es de 20 años, pero por otra parte las rehabilitaciones, los trabajos carcelarios, etcétera, te lo reducen casi a los 10 años. Pero que estos señores cumplan la condena. Lo que no puede ocurrir es que, como habitualmente pasa en los pueblos, incluso en los pueblos pequeños, viene un violador y vuelve a vivir al lado de los padres de la víctima. Entonces, joder, de verdad. ¿Me dejas hablar? Pero ¿cómo no te voy a dejar hablar? Es que estás diciendo habla una tú. cantidad de barbaridades que no se sostienen. Vamos a ver, y Cuando lo que hablo tú del estás diciendo, cuando hablo del populismo no son punitivo, barbaridades, son joder, opiniones tuyas que yo respeto, pero que no. Pero atínete a los hechos, no te lo Lo que no inventes. hago es llamarte bárbaro, porque yo bueno. considero que tú eres un perfecto demócrata. Bueno. Yo no creo que sea otro, digamos, un facha, porque yo no soy un facha, yo soy un demócrata y además sin carné. Tú eres un demócrata con carné del Partido Socialista. A mucha honra. Exacto, y yo soy simplemente un ciudadano y un letrado, y puede decir aquello que él considere más conveniente. Y así tiene que ser, Fernando. Como individuo, no representando a nadie. Pero yo no represento a nadie, No, tú representas al Partido es que Socialista siempre hablas Obrero Español. que la mayoría de los ciudadanos lo piensan yo me como tú, represento a mí joder. mismo, yo vengo como un ciudadano libre y va a opinar en libertad, mal que le pese a don Fernando Pérez o mal que le pese a otro señor del Partido Popular, que a veces se mosquean también. Luego entonces creo que lo que yo digo debe ser muy acertado, porque ambos se me mosquean. Sí, Igual es que rayas la perfección. Sí. Entonces yo estoy en el centro y estoy muy centrado. Lo Sí, que quiero sí. decir en definitiva
es que independientemente de que se condene, digamos, a una persona, a un delincuente, por haber cometido un acto delictual, lo que hay que ver es el después. Y el después significa que este señor no vaya prácticamente a vivir dentro de la jurisdicción de aquellos a quienes, digamos, ha hecho un daño impresionante. Eso lo estamos viendo todos los días y todos los días vemos como fulano sale de la cárcel, como ocurrió el del violador, no me acuerdo quién fue, y estaban toda la plataforma de ciudadanos del pueblo queriendo echarle hasta que finalmente se marchó. Es decir, hay que usar y utilizar herramientas suficientes necesarias para evitar encontronazos con la ciudadanía y cumplir las leyes, nada más. Lo único que se pide es cumplir las leyes. Me da pena, pero lo tenemos que dejar aquí en pleno debate. Si queréis, incluso podemos continuar próximamente con este tema, porque la verdad es que da mucho de qué hablar. Fernando Pérez, muchísimas gracias. Carlos Madalena, muchísimas gracias. Que tengáis buen fin de semana, buena semana, y el viernes que viene más y mejor. Ustedes no se me muevan del sitio porque hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta.